Hola, yo soy Monse y hoy les voy a hablar sobre la epilepsia en la menopausia. De acuerdo con la OMS, la epilepsia es una enfermedad cerebral no transmisible crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario, que estos pueden involucrar una parte del cuerpo o todo el cuerpo, y en ocasiones se acompaña de la pérdida de conciencia y el control de la función intestinal. Primero debemos entender qué son las convulsiones. Las convulsiones, o también llamadas crisis, son resultado de descargas eléctricas excesivas de ciertos grupos de células cerebrales. Esto se puede producir en diferentes partes del cerebro y puede ser excesivas o puede ser por una actividad neuronal sincrónica. En el cerebro esto va a depender también de la distribución de estas descargas y la actividad anormal del sistema nervioso central se va a manifestar de distintas formas, como pueden ser desde una crisis convulsiva o episodios muy breves de ausencia o también contracciones musculares. También el tiempo va a ser variado y la gravedad también dependerá del paciente. La frecuencia también es un factor que va a variar porque ya esta puede ser desde una vez al año o hasta varias veces al día. Las características de las convulsiones las vamos a definir dependiendo de la zona de inicio del cerebro en la que esté comenzando esta alteración y cómo vaya a ir propagándose. Ahora les voy a explicar cómo es que sucede una crisis epiléptica. Esto se debe a un cambio de la despolarización paroxística en un grupo de neuronas y esto puede ser por un mecanismo de exceso de excitación o déficit de inhibición. A lo que me refiero con esto es que primero tenemos a una neurona excitatoria. El potencial de acción va a ir progresando. Digo progresando porque va a ir abriendo los canales de sodio. Estos son los que entran a las células. Se va a ir despolarizando y va a ir progresando. En la parte posterior el potasio va a ir saliendo y esto se le conoce como repolarización. Y así es como se genera un equilibrio entre el sodio y el potasio. Por los canales iónicos, al llegar el potencial de acción a la parte terminal del axón es donde se van a abrir los canales de calcio, y esto es para la entrada del ion a nivel presináptico. Esto es para la liberación de un neurotransmisor específico excitatorio, que en este caso va a ser el glutamato. Su meta es llegar a la membrana postsináptica y esto se va a unir a los receptores NMDA. Estos son los que abren los canales de sodio y de potasio para así provocar una despolarización que va a causar un potencial de acción que va a seguir progresando. Pero en la epilepsia, este proceso de activación de estos receptores va a ser más rápida y va a tener una mayor duración. Y ahora las neuronas inhibitorias. El proceso de potencial de acción va a ser el mismo que el de una neurona excitatoria, pero el neurotransmisor va a ser ahora GABA. Esto va a fusionarse con la membrana presináptica para llegar a los receptores GABA-A. Estos son los que abren los canales de cloro. Esto lo que va a hacer es que se inhiba el impulso eléctrico y así va a ser difícil alcanzar el umbral. En la epilepsia tienen afectaciones genéticas. Esto lo que va a hacer es que tengan un receptor de GABA anómalo. Entonces esto lo que va a hacer es que no van a ser capaces de inhibir la señal, o también esos pueden tener una afectación de los canales iónicos. Y para las neuronas inhibitorias, el proceso de potencial de acción va a ser el mismo que el de una neurona excitatoria, pero el neurotransmisor va a cambiar y va a ser el de GABA. Esto se va a funcionar con la membrana presináptica para llegar a los receptores de GABA-A. Estos lo que van a hacer es que abren los canales de cloro. Esto va a hacer que se inhiba el impulso eléctrico y así va a ser más difícil alcanzar el umbral. En la epilepsia, lo que pasa es que tienen afectaciones genéticas que hacen que tengan un receptor de GABA anómalo. Entonces, estos no van a ser capaces de inhibir la señal. O también estos pueden tener afectaciones de los canales iónicos. Estos pueden ser por lesiones cerebrales o tumores o también por algunas infecciones, pero más adelante abordaremos las causas. Para clasificar las convulsiones, para esto debemos de identificar cada tipo de convulsión y, como ya les había comentado, esto va a depender de la zona en la que inicie en el cerebro, el nivel de la alteración y hacia dónde se propague. De una forma muy resumida tenemos las de inicio focal, las de inicio generalizado y las de inicio desconocido. Empezaré con las focales, que estas van a tener un inicio en una zona muy localizada en el cerebro, y estas pueden aparecer por alguna anormalidad estructural en el cerebro, y mientras que las generalizadas su origen va a ser muy interno y se va a distribuir rápidamente, y esta puede conectarse a ambos hemisferios cerebrales. Estas van a ser consecuencias de anormalidades celulares, bioquímicas o estructurales, pero en estas va a tener una distribución más amplia.
Dentro de estas dos clasificaciones se van a subdividir las focales. Estas pueden ser sin alteración de la conciencia, que estas son manifestaciones no motoras. Las que son la alteración de la conciencia, en estas el paciente no va a poder responder a órdenes visuales o verbales durante la convulsión, y después de esta crisis el paciente no va a recordar y va a tener un periodo de confusión. Va a haber una interrupción abrupta de la actividad que esté realizando el paciente de manera instantánea, que esta pues es que esté inmóvil con la mirada perdida y comienza el periodo de merma de la conciencia. Y bueno, y luego están las focales ageneralizadas. En estas crisis focales llegan a abarcar ambos hemisferios cerebrales y van a producir una convulsión generalizada. Esto es más frecuente cuando se tiene el origen de la crisis en el lóbulo frontal. Y las generalizadas, estas se van a dividir en estos grupos, que el primero es la de ausencia típica, que estas van a ser periodos breves y repentinos lapsos de pérdida de conciencia, pero no va a haber una pérdida de control postural. Las de la ausencia atípica va a ser la pérdida de conciencia con una mayor duración y va a tener un comienzo y un final menos brusco, pero en esta no habrá signos motores. La tónico-clónica, esta es una de las más frecuentes y es mucho más común en los trastornos metabólicos. Estos van a empezar de una forma brusca y va a haber una contracción tónica en el inicio de las crisis y sobre todo en los músculos de todo el cuerpo. Las atónicas va a haber una pérdida repentina durante 1 o 2 segundos del tono muscular postural y la conciencia se va a ver afectada, pero solo de manera breve. En esta no va a haber un periodo de confusión. Y por último vamos a tener las mioclónicas. En esta va a haber una contracción muscular repentina y breve, y esta puede ser parte del cuerpo o el cuerpo entero, y una forma muy característica de esta es que hay un movimiento brusco de sacudida que parece cuando nos estamos quedando dormidos. También es importante que veamos los espasmos epilépticos y definirlos. Estos se identifican por la flexión y extensión sostenida breve de los músculos, y estos son principalmente los proximales, incluidos los del tronco. Los síndromes epilépticos. Estos son trastornos que se presentan en la epilepsia, pero tienen signos específicos y podemos identificarlos, y también se cuenta con muchas pruebas diagnósticas para así ser más específicos en el momento del diagnóstico. Estos son la epilepsia mioclónica juvenil. Esta va a ser del tipo generalizado y no se conoce una causa, pero aparece al inicio de la adolescencia y esto se va a caracterizar por sacudidas mioclónicas bilaterales. Estas pueden ser únicas o repetidas y van a ser más frecuentes por la mañana después de despertar, y a veces también hay una privación de sueño. En esta no va a haber alteración de la conciencia a menos que las convulsiones sean muy intensas. El síndrome de Lennox. Este se va a presentar en la infancia y se va a caracterizar por múltiples tipos de crisis, como puede ser generalizadas, tónico-clónicas, crisis atónicas y de ausencia típicas. Este síndrome se va a asociar a alguna enfermedad o disfunción del sistema nervioso central, y esto puede ser por diversas causas. También está el síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial, y esto va a ser más frecuente, que se acompañe de crisis focales con alteración de la conciencia, y bueno, este suele ser resistente al tratamiento con anticonvulsivos, pero este va a responder bien a la cirugía. Las causas. Existen muchas formas por las que se altera el equilibrio entre la excitación e inhibición dentro del sistema nervioso central. Esto nos va a dar una crisis epiléptica. En algunos casos estos factores pueden ser desde endógenos, subyacentes, también los factores genéticos, el desarrollo normal, la maduración en el cerebro al haber tantos cambios, traumatismos craneales que sean más si son penetrantes y graves, accidentes cerebrovasculares, infecciones y anomalías en el sistema nervioso central. También están las anomalías en el desarrollo del sistema nervioso central. También tenemos algunos factores desencadenantes, como pueden ser algunos procesos fisiológicos intrínsecos, como es el estrés físico o psicológico, la privación de sueño, cambios hormonales en el ciclo menstrual, y también los factores exógenos, que estos pueden ser la exposición a sustancias tóxicas de ciertos fármacos. Los factores de riesgo. Estos pueden aumentar el riesgo de sufrir epilepsia y puede ser la edad, los antecedentes familiares, traumatismos cráneoencefálico, accidente cerebrovascular, la demencia, infección del sistema nervioso central y convulsiones en la infancia. Para el diagnóstico se debe comenzar por la anamnesis y la exploración física. Es necesario ser muy específico y detallista, ya que en muchos diagnósticos de algunas convulsiones se basan solo en la sintomatología.
Se debe dar énfasis en los síntomas antes de la convulsión, durante y después del episodio, para así descartar los diferentes tipos de convulsiones. Se debe también entrevistar a los testigos del episodio para saber más detalles de las características de la convulsión, al igual que debemos de investigar bien si el paciente tiene factores de riesgo y los posibles desencadenantes. Nuestra exploración física debe ser muy completa en todos los pacientes, así dando énfasis en buscar signos de alguna lesión. También se debe realizar un estudio minucioso del estado mental que abordará desde la memoria, lenguaje y pensamiento abstracto. Esto nos ayudaría a ver si hay una posible lesión de los lóbulos parietales, temporal o en la parte anterior del frontal. Es importante también la exploración de los campos visuales, ya que esto nos podría guiar hacia alguna lesión en el nervio óptico, y también se realizarán pruebas de función motora. Les hablaré sobre unas pruebas diagnósticas que nos ayudarán a llegar a un diagnóstico más certero. El electroencefalograma. Esta prueba de imagen se utiliza con frecuencia para diagnosticar epilepsia. Se van a colocar unos electrodos en el cuero cabelludo y esto nos va a ayudar a registrar la actividad eléctrica cerebral. Esto resulta más útil para el diagnóstico de la epilepsia, y es la que se realiza en las primeras horas tras la crisis y mientras el paciente duerme. Esto es porque aumentan las descargas epilépticas y la actividad rítmica que se registre en estas condiciones, que son las normales, va a representar los potenciales postsinápticos de las células piramidales, que estas están orientadas en sentido vertical de la corteza cerebral, y también se va a caracterizar por su frecuencia. Esta prueba de imagen nos va a ayudar a clasificar el trastorno epiléptico de nuestro paciente y así para seleccionar el mejor tratamiento que sea muy individualizado para nuestro paciente. El video de electroencefalograma. Este es un registro simultáneo de video de electroencefalograma para registrar las posibles crisis del paciente, y esto se puede realizar de forma ambulatoria o también puede permanecer en el hospital si necesita ser monitoreado, y puede durar de horas o varios días seguidos si se tiene en observación. Este nos va a permitir llegar a un diagnóstico más certero de la epilepsia y del lugar en donde se estén iniciando las crisis. También está el magnetoencefalograma. Esta técnica se utiliza para visualizar de una manera no invasiva la actividad cortical en el lugar de medir la actividad eléctrica del encéfalo. Con esta técnica vamos a lograr medir los pequeños campos magnéticos generados durante la actividad de algunas zonas, y estos datos nos van a ayudar a localizar los focos convulsivos. Y también se utiliza la resonancia magnética. Esta es utilizada para detectar si existen algunas lesiones cerebrales que sean el posible origen de las crisis del paciente. Ahora les hablaré sobre la menopausia. Antes de comenzar con menopausia debemos de saber que existe la epilepsia catamenial. Este es un patrón de crisis que va a ocurrir solamente durante el ciclo menstrual en algunas mujeres, y esto va a ser por las propiedades neuroactivas de las hormonas esteroidales, y que esto también va a depender de la variación cíclica de sus niveles plasmáticos. La frecuencia de estas crisis va a ser muy variable y va a depender de 3 patrones. El patrón periovulatorio, que se va desde el día 10 hasta el 13, y esto es por la presencia de los niveles plasmáticos, los más elevados de estrógenos, y el patrón perimenstrual. Este periodo va a ser de 3 días previos y los 3 días posteriores al primer día de la menstruación o postmenstruación, y esto es gracias al rápido descenso de los niveles plasmáticos que se dan en la progesterona. Y el último, que es el patrón de la fase lútea. Este va desde el día 10 al día de postmenstruación, que sería la segunda mitad del ciclo menstrual. Estos son los ciclos anovulatorios, y aquí es donde sucede un aumento significativo de los niveles de progesterona. Ahora, los cambios hormonales que se presentan en la menopausia, la frecuencia de crisis puede modificarse en algunas pacientes. Es muy importante que realicemos el diagnóstico a tiempo, ya que hay una mayor probabilidad de padecer osteoporosis, ya que también algunos fármacos antiepilépticos pueden empeorar la osteoporosis. También no se cuentan con muchos estudios sobre la menopausia en el caso de la mujer epiléptica. Algunos de estos estudios, la información que se cuenta es que solo hay experiencia clínica. Es importante considerar los efectos de la epilepsia junto con los efectos que generan los cambios hormonales en esta etapa de menopausia. Estos cambios hormonales pueden generar un aumento de las frecuencias de las veces epilépticas, y los estrógenos tienen un efecto proconvulsivista, y la progesterona lo que genera es un efecto anticonvulsivante. Sabemos que el promedio de edad en la que una mujer llega a la menopausia está entre los 48 y 55 años.
pero estudios han revelado que es posible que las mujeres con epilepsia lleguen a la menopausia 3 años antes que el promedio. En la menopausia sabemos que hay una ausencia absoluta de la menstruación y esto puede estar acompañado de la estabilización de los rangos de los niveles hormonales. En el periodo perimenopáusico, los niveles de estrógeno van a ir bajando gradualmente y los niveles cíclicos de progesterona durante la fase lútea también van a reducir. Esta relación de los niveles de estrógeno y progesterona se relaciona con un mayor riesgo de actividad epiletiforme y se ha demostrado que durante la perimenopausia, en aquellas mujeres que han presentado un historial de patrón catamenial en sus crisis, hay un aumento en esta frecuencia de las convulsiones. También durante la menopausia se espera que las mujeres que presentaban crisis epilépticas, la gran mayoría va a ser una reducción de estas, pero solo estos casos se han presentado en mujeres que presentaron epilepsia catamenial o patrones catameniales en sus crisis. La osteoporosis en menopausia. Este es un problema que se debe enfrentar en la mujer epiléptica, ya que durante la menopausia es un periodo en el que hay mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Esto se ve por la reducción de las hormonas femeninas. En el caso de la mujer epiléptica que lleva un tratamiento con fármacos anticonvulsivantes, en este va a tener un mayor incremento de riesgo a osteoporosis. Es importante tomar esto en cuenta, ya que pacientes con epilepsia tienen mayor riesgo a una fractura, osteopenia y también, osteoporosis. El riesgo de las fracturas depende del tipo de crisis que se presente, ya sean las crisis tónico-clónicas, que estas son las que tienen mayor riesgo a caídas y traumas, y en estas hay mayor riesgo de que se sufran fracturas. El tratamiento. El mecanismo de acción de los fármacos antiepilépticos, su objetivo es la supresión de las crisis epilépticas. Estos actúan sobre diferentes dianas, logrando disminuir la excitabilidad neuronal y la hipersincronía de los circuitos cerebrales. Estos van a tener distintos mecanismos de acción dependiendo de cuál se utilice y también dependiendo del origen de las crisis de nuestro paciente. De una manera resumida, hay 4 grupos de mecanismos de acción de estos fármacos. El grupo 1, que son los de acción principal sobre los canales iónicos de voltaje dependientes. El grupo 2, que son los de acción principal sobre el sistema GABA. El grupo 3, que son los de acción principal sobre los receptores inotrópicos del glutamato. Y por último tenemos al grupo 4, que son los de acción principal sobre la modulación de la maquinaria que va a facilitar, por decirlo así, la liberación sináptica de los neurotransmisores. ¿Cómo va a ser el modelo de empleo de los fármacos antiepilépticos? El tratamiento antiepiléptico oral se va a iniciar con dosis muy bajas, ya que varios estudios revelan que la mitad de los pacientes que inicia el tratamiento de esta forma, sus crisis se han controlado con monoterapia y con las dosis bajas. Esto se va a ir evaluando con consultas al paciente para también minimizar los efectos adversos. El aumento de las dosis se deberá de hacer de forma muy paulatina y esto es muy común de llegar a dosis máximas a las toleradas en caso de que las crisis persistan. El tratamiento en menopausia. En la menopausia puede ser que se produzca un aumento de las crisis, en especial las que se encuentran con un tratamiento de sustitución de estrógenos. Los fármacos antiepilépticos pueden producir una baja de las hormonas femeninas, y esto recibe el nombre de hipogonadismo. La falta de hormonas femeninas en estos pacientes puede producir una serie de alteraciones. Estas pueden ser desde el aumento de peso, siendo predominante en la cintura, el aumento de la vellosidad, aparición de acné y el ciclo menstrual irregular. También puede presentar sangrados vaginales entre los ciclos. Debemos reconocer estos signos en pacientes que se encuentran con tratamiento de ácido valproico, carbamazepina, gabapentina, pregabalina. Estos fármacos aún son utilizados, ya que en la mayoría de los casos estos efectos no se presentan, pero se debe de seguir con consultas de revisión para detectar algunas posibles complicaciones y así tratarlas o cambiar el tratamiento. El tratamiento en el periodo de menopausia no se han encontrado cambios farmacocinéticos muy significativos. Esto para pacientes que reciben carbamazepina. Los fármacos antiepilépticos pueden alterar el efecto de la terapia de reemplazo hormonal y esto puede afectar en la frecuencia de las crisis. Se ha demostrado que la combinación de la terapia de reemplazo hormonal y la utilización de estrógenos equinos conjugados y con también la utilización de medroxiprogesterona puede disminuir los niveles de la lamotrigina. Se ha propuesto un estudio con la combinación de 17-beta-estradiol con progesterona natural, que podría ser más eficaz y podría estar mejor tolerada, pero aún no existe evidencia al respecto. Lo que se recomienda es un seguimiento cuidadoso de las mujeres con epilepsia que inician terapia de reemplazo hormonal.
Como conclusión, las mujeres con epilepsia en la etapa de menopausia se debe llevar un tratamiento más específico y riguroso. Con todos los cambios hormonales que se presentan en esta etapa, puede que se observe un cambio de las frecuencias de las crisis y la severidad de estas. Es necesario vigilar y controlar la salud de nuestros pacientes, ya que con el tratamiento de fármacos antiepilépticos pueden presentar los efectos adversos y se debe de realizar más estudios para el adecuado tratamiento de una mujer con epilepsia, para así tomar en cuenta todos los aspectos y posibles efectos adversos que se puedan tener desde la primera consulta, para así obtener un buen resultado en el control de las crisis, individualizando el mejoramiento del tratamiento, dependiendo de lo que requiera nuestra paciente, y así lograr mejorar su calidad de vida.